tengo algo que decirles muy importante y les quiero evitar un mal rato. Si vienen a este lugar, anótenlo, no vengan. O sea, a mí no me gusta hablar mal acerca de los lugares de comida que voy, pero es que esta comida está malísima. Cuando supe que iba a venir a Turquía, lo que más me emocionó fue saber que iba a probar su comida. Y hoy vamos a estar probando la comida callejera. Por aquí tengo un puesto que los van a ver por todos los lugares de diferentes tipos de cosas. En este caso es una de las primeras que vamos a estar probando. Algo muy típico, no hay mejor lugar para probarlo que teniendo la mezquita azul aquí en pleno centro de Estambul. Vamos a ver qué tal está eso, qué otras cosas podemos conseguir, qué comen los turcos en su día así en la calle. En Venezuela es fácil encontrar un puesto de chicha, un puesto de perro caliente, de empanadas, de arepas, pero aquí seguramente es muy diferente. Búscate algo para picar porque seguramente que te va a dar hambre. Vámonos. Bueno, primera comidita para los turcos, el desayuno, como es en todas partes del mundo, pero aquí es un poco diferente y es que nosotros estamos acostumbrados a comernos una tostadita con jamón y queso o quizás una panqueca en algunos lugares o un cereal o una arepa, pero aquí miren, tienen un desayuno bastante fuerte porque la gran variedad de aceitunas, tenemos ensaladas de yogur, cremas, miren, champiñones, esto es como una especie de huevo con papas, más papas por aquí, quesos, miren, diferentes tipos de queso, este que es así tipo como deshilachado, queso amarillo, mandarinas por allá arriba, naranjas, kiwis, la crema de garbanzo que no puede faltar, pimentones y todo así como un poquito aguado. Este es de tomate y pepino y por este lado tenemos, para quien le gusta desayunar con dulce o rematar con un dulcito, miren, tenemos como una especie de torta ahí de vainilla con chocolate y tenemos también crema de maní, crema de chocolate, tenemos por aquí algunos pancitos, croissant de chocolate, mantequilla, mermeladas con miel. El plato de Angie ya está listo, buen provecho. Por supuesto que no puede faltar a la hora del desayuno el té, amigos, de todo tipo, café instantáneos. ¿Qué tal está el desayuno turco? Esta aceituna sabe diferente a las que he probado, sabe como carne. ¿Verdad? Sabe muy ahumada. ¿Desayunarías todos los días así? ¿No es pesado? No. Porque aunque parezca raro, normalmente los hoteles sirven desayunos, independientemente de donde sean, más americanizados. Normalmente te ofrecen un tipo de desayuno básico, como le llaman el continental y así. Y normalmente en todos los hoteles, independientemente de donde estés, en qué país estés, siempre básicamente es igual. Tortilla de huevo, pan de sándwich, tostado o no, jamón, queso y frutas. Como vieron, la variedad de cosas que tienen ahí es increíble y muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a desayunar, por lo menos en países de Latinoamérica, que muchos me ven de México, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Muchos ya se están pues acostumbrando a los desayunos de Estados Unidos porque muchos me ven desde allí en Venezuela, pero fíjense que aquí desayunan bastante fuerte, diría yo. ¿Tú desayunarías así? Angie dice que sí. Lo que pasa es que además no estoy muy acostumbrado a desayunar y después meterme un poco de aceitunas como en el día está como fuerte. Y bueno, mientras que vamos llegando a los siguientes puntos donde vamos a poder conseguir más comida típica, les comento que esa que estuvimos good morning. I'm very famous. You have to see me, Esa que estuvimos allí probando, ellos le llaman a eso acá meset, que son como aperitivos, sí, frías. Guarniciones frías. Es lo que suelen hacer, picotear así muchas guarniciones frías. Eso es lo que desayunan. Y eso también lo pueden, o sea, puede aparecer en una mesita, en el almuerzo, en la cena, en la merienda, cosas como para agarrar y ir picando entre tanto que sale la comida. Y pues Angie muy feliz y contenta de poder probar todo eso, porque puede comerlo todo, básicamente, por ser vegetariana. Por si no nos conoce, ambos somos esposos, pareja desde hace muchísimo tiempo, más tiempo del que ustedes piensan, y viajamos por ahí por el mundo conociendo otras culturas. Y pues ella también tiene su canal de YouTube que lo tiene en la descripción. Ella es vegetariana, yo como de todo hasta piedra. Entonces bueno, eso es lo que van a ver básicamente en el video de hoy, si es que la lluvia también nos deja. Y normalmente esto lo comen en el desayuno, se llama simit, es un pan como ustedes pueden ver como con semillas de ajonjolí. Fíjense cómo lo sirven aquí, los tienen simplemente allí colocados en el carrito uno encima del otro, tienen muchísimos. Y hay una versión que viene como con una especie de crema adentro. Creo que el tradicional se come así solito. Oye, yo quiero probarlo repotenciado, yo lo quiero probar así como con la cremita. Yo creo que esto es chocolate, me parece. Y también hay otros pancitos que son estos, que también están siempre en estos puestos, los he visto, junto con los redonditos. No sé si voy a probarme uno de estos a ver qué tal está también, porque están en todos lados siempre. Miren, los van calentando como una especie de parrillita aquí, ¿no? Yo lo pedí con chocolate, también lo tienen con queso y solito. Yo, como soy dulcero, y normalmente en algunos países de Europa sobre todo comen con dulce, y estamos del lado europeo de Turquía, pues lo voy a probar con dulce, desayuno típico. Así que no me juzguen por eso. What is your favorite? Yeah, this is simit cheese.
is popular. Istanbul popular. Bueno, a ver, el señor me dejó mal porque me dice que el más típico es el de queso o el que más se come aquí en Estambul es el de queso. Yo me pedí el de, el de chocolate. A pesar de que tiene chocolate, es un pan muy seco. Se sienten mucho las semillas de ajonjolí, pero está muy rico con el chocolate. A lo mejor si estaría solo, tendría que acompañarlo con alguna bebida, quizás un tecito o algo. Pero así, con el chocolate, está bien bueno. Ahora, ¿cuánto me costó? Esperen que trae. Me costó 25 liras turcas, que eso es poco menos de $1. Para llegar a $1 serían 32 liras, así que me costó menos de $1. Miren, algo que me he dado cuenta es que mucha de la gente que compra aquí, que se nota que es local, lo compra y se lo lleva metido en la bolsa. O sea, no es para que se lo coman aquí como tal. Se lo llevan, me imagino que es para comérselo en su trabajo o para comérselo en su casa. Los locales, los que más he visto que compran, es el que no viene sin nada de relleno. Bueno, Angie no es muy amante del chocolate que digamos, pero bueno, hay que probar las cosas. ¿Qué tal? Yo creo que lo que más me gusta es el sésamo. Le da un sabor único. Porque aparte el señor lo pone como una plancha y lo achicharra un poco. Está muy bueno. Y aunque parece duro, es la parte de afuera. Pero sí es verdad lo que se causa seco. Sí, es un poco seco. Eso sí, huele mucho a sésamo quemado por aquí. Bueno, seguimos caminando y seguimos con hambre aquí en las calles de Estambul. Y ahora me vi un puesto que también es súper típico de ver en todos lados. Creo que es el puesto que más comúnmente van a ver en las calles. Y es este tipo de puestos que venden mazorcas, maíz, jojoto, como le llaman en sus países, asados o hervidos. Y además te venden las castañas asadas, que son muy típicas también del lado europeo de Estambul. Vamos a ver, por aquí dice que cuesta 30 liras turcas y algo cuesta 30 liras turcas porque no sé qué es. Y por aquí me imagino que esta es la parte de las castañas porque te las venden por peso. 100 gramos te salen en 60 liras turcas y lo máximo que tienen ahí es medio kilo de castañas por 300 liras turcas. Yo voy a comprar el mínimo de 100 gramos porque como vamos a estar probando varios tipos de comida, entonces como para no ir llenándome de una sola cosa. Hi. What is your favorite? This or this? This? Are you sure? Ok, one of these. Me lo caliento un ratito más en el asador. I wanna... Chestnut, exacto. Chestnut. Chestnut se llama. Sí, el nombre en Chestnut. inglés. Aquí te hablan de todos los idiomas, eso es algo que sorprende, ¿ok? El que menos piensas te está hablando o español, o inglés, O ruso. o turco, o ruso, o miren, de todo, lo que sea. Miren, allí las van asando, miren cómo las van volteando allí, porque ellas vienen cerraditas, pero a medida que se van asando, pues se van abriendo allí y ustedes después lo que hacen es pelar la concha y se las comen. Entonces, miren, te las dan bien calientitas. Tienen aquí unas abiertas ya, pero más que todo quizás les servirá para exhibirlas. Sí, para traer a uno. Para traerlo y venderlo. Es curioso cómo viene esto del árbol, ¿no? Porque esto es un árbol, pero vienen como una especie de caparazón con pullas. Luego que las sacas de ese caparazón con pullas, salen así. En mi casa por ahí cerca había un árbol y a veces recolectamos, pero no sé, no saben igual. Ellos tienen su truco para asarlo. Me causa curiosidad que primera vez que me ofrecen un jojoto sin mantequilla. Ay, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, normalmente le echan mantequilla y sal. Ustedes lo que hacen es, miren, terminar de quitarle la conchita, le quitan esa conchita y para adentro. ¿Está caliente? Siempre tiene un sabor muy particular la castaña. La textura, ¿sabe? Como a veces hacen la crema de garbanzo que quedan con pedacitos la crema de garbanzo. Sí. Algo así. Un poco esa textura. Y tiene cierto sabor un poquito dulce. Sí, mira, esta salió completita para que la vean. Miren, es deliciosa, de verdad. Y con este clima sí que está medio frito. Pero esta descripción les da una idea de cómo saben las cosas porque en Latinoamérica creo que no se da ya. No sé, creo que no se dan. Y si las venden por ahí en supermercados y tal, seguramente que son costosas, ¿no? Sí, siempre han sido un poco... Aquí porque, bueno, se dan así en los árboles, como a lo mejor se dan los mangos en Venezuela y entonces, bueno, sumamente baratas, porque realmente 60 liras por 100 gramos, esos son menos de $2 por 100 gramos de castaña. El jojoto nos está saliendo también en un poco menos de $1, que fueron los 30 liras. También el jojoto es barato aquí, el maíz. A ver, ¿cómo sabe esto que nunca lo hemos probado? Así... jugoso. Porque es el maíz favorito mío, es el dulce. Yo soy fanático de este que es dulce. Yo no sé si a Angie le gusta tanto. Me gusta, pero no tanto en la sopa, porque... O sea, estás comiendo salado, estás comiendo dulce. Este es mi favorito, está delicioso. Qué sorpresa grata, ¿yo? Es que no es muy común de ver este. Normalmente te venden el otro, que es más neutro el sabor y entonces le agrega sabor con la mantequilla y con la sal. O sea, si hubiese sabido que era este, no le echaba sal, pero comía así. Y asadito, sabía aún más dulce. Más dulce, eso es lo que iba a decir. Sigamos probando más cosas porque aún nos faltan muchas más.
Miren, otra comida callejera muy famosa que les recomiendo probar, que nosotros no sé si vamos a tener la oportunidad de hacerlo porque miren la gran fila que hay para poder probarlos, y son los famosísimos burritos de pescado. Miren, los rellenan con esos pescados asados, miren qué delicia, les echan ensalada que miren, tiene zanahoria, lechuga, cebolla morada, y pues luego el burrito lo ponen a la parrilla ya, a la plancha nuevamente, y lo envuelven con su pescadito y así queda. Se ven súper delicioso eso de allí. Lástima que hay demasiada fila. Por suerte hoy yo estoy grabándoles el video de Así es la vida en Turquía, que se lo van a ver o ya lo tuvieron que haber visto, y ustedes conocieron a Beri, ¿ok? Si no la conocieron, pues vayan a ver ese video, porque Beri nos estuvo dando muchas recomendaciones, tips, y además nos estuvo contando cómo es la vida aquí en Turquía. Eso es lo bueno de tener un local, porque nos dijo que no hagan esa fila porque se volvieron famosos por TikTok. Están buenos. Están muy ricos. Están muy ricos. Si quieren probarlos, pues pruébenlos. Pero Beri, ¿qué dijo? Que aquí al lado está otro puesto, justo ese de allí, y están igual de buenos. Están bien ricos. Nosotros por lo general, obviamente porque hay mucha fila en el otro, nosotros venimos aquí también y nos gustan mucho. Son la misma calidad, solo que este no ha tenido mucha exposición en redes sociales. Así que bueno, vamos a darle exposición y yo les voy a decir sinceramente bajo pues la recomendación de Beri si están buenos o no. Nos vamos a ir justo al ladito, no tiene fila, está justo al lado y vamos a ver qué tal están. Es el mismo relleno que vimos allá, tiene zanahoria, lechuga, hasta granada le echan allí. Tenemos el pescadito cocinado igual a la plancha, el burrito. Miren, básicamente son especias varias, pero el del medio se llama subak y es el que utilizan especialmente para condimentar este tipo de comidas de pescado. Uy, ya quiero probarlo. Miren cómo lo dejan un rato ahí asándose. Se ve riquísimo, de verdad. Miren, la comida se llama balik durum. Durum porque viene enrolladito en el wrap y balik es pescado. Entonces balik durum, wrap de pescado. Y este es Marmara Balik Durum. Esa es su cuenta de Instagram, por si los quieren probar. Está justo al ladito de los famosísimos. Bueno, primera vez que yo creo que me voy a comer un wrap de pescado. Se ve suculento. Está la forma en que lo preparan, además se va haciendo agua a la boca. Vamos a ver. Miren, de las cosas que he probado hasta ahora, creo que este es el que más me hace ilusión por lo diferente. Uy, está buenísimo. Me atrevo a decir que es la comida de momento más rica que he comido aquí en Turquía. Está brutalísimo. O sea, los condimentos, lo calientito, el pescado está súper fresco, no pica, no está exageradamente condimentado. Para chuparse los dedos de verdad. Felicitaciones al chef, felicitaciones al que creó el platillo. Súper recomendadísimo. Aquí está el nombre, mire. No haces nada de espera, hay mucha cola ya que el señor pues tiene buenas ventas, qué bien. Pero este está deliciosísimo, no van a esperar y así colaboran con el señor que le hace falta gente aquí. Provecho. Angie, ¿qué estás tomando? Estoy tomando té. ¿Está rico? Está tan rico como puedes saber, un té sin azúcar. Estoy tratando de bajar el azúcar, pero en casa también acostumbro a no tomar con azúcar y está bastante rico. No sé de qué es. De negro. Beri, ¿qué tan importante es el té? Un turco lo primero que hace al levantarse por las mañanas es el té negro y cigarro. Así que ese es el predesayuno. Así que el té es básico en los restaurantes, después de comer, siempre te lo van a ofrecer. Pero aquí a los turistas por lo general se los dan de té de manzana o té de granada. Ok. Pero no, el original, el té turco es té negro. Té negro, Así ok. Pero el té de manzana es una locura. Sí, es muy rico también. Sí. Pero claro, es otra cosa. Pero el tradicional es Mira, este. y he visto que siempre es ese frasquito así con esa forma. Exacto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué forma es esa? A ver, por ejemplo, Angie, Gabriel, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo de qué le van forma a ustedes? Es como de una vasija, ¿será? Como una vasijita. ¿Alguna flor en específico? El tulipán. El tulipán. Ah, el Exacto, tulipán. el tulipán. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes de dónde creen que el tulipán viene? Yo A porque ver. me documenté ya, ¿no? Para venir. Pero puede darse el caso de que la gente erróneamente diga que es de Holanda, Exacto, de Países de Países Bajos. Bajos. Pero realmente es de aquí, ¿no? Exactamente, el tulipán proviene prácticamente de los turcos. Los turcos fueron los que dieron esa herencia a Europa. Y es por eso que aquí los vasitos de té también, si ustedes se dan cuenta, tienen la forma de un tulipán. Ha llegado un momento bastante interesante de probar algo típico de aquí de Turquía y son los famosísimos helados. turcos, sí. ¿Por qué son famosos? Más
que por el helado propio es la forma en que te lo dan, en que te lo venden, ¿no? Yo no sé si estoy preparado para eso porque lo que yo he visto hasta el momento es que vacilan muchísimo. Hay técnicas de vacilación y tú lo que tienes es que competir con el que te está sirviendo el helado para ver si lo llegas a tomar o no. Sin destruir la vaquilla, por supuesto. Exactamente. Hay otras cosas particulares además de todo ese show que te hacen a través del helado, de entregártelo y vendértelo, ¿no? Y es el cómo está confeccionado ese helado, porque es, en este caso, el que vamos a probar, un helado de maras. ¿Qué es el helado de maras? Bueno, viene de un tubérculo, que es la orquídea, además de leche en polvo y leche de cabra. Es de la leche de cabra que se hace este helado. Esto lo que hace que el helado sea mucho más duro, inclusive se pueda comer con cubiertos. Sí, es realmente chiclosito, le pueden decir helado pegostoso, y lo bueno o la particularidad del de amaras es que en verano no se derrite con facilidad. Nunca hemos probado algo parecido. Yo me estoy probando un helado normal, pero yo creo que no. Incluso los hombres que hacen esto suelen tener buenos brazos porque requiere mucha fuerza para tomar ese palo, puede ser de madera o de metal, sí. Y bueno, agarrar porque lo un tienen pedazo. que estar ahí. Eso es otra cosa que si se lo preguntan, o sea, por ejemplo, si yo compro un helado en Venezuela y me lo venden y me quieren hacer ese show, a la primera se va a caer. ¿Por qué? Porque es aguadito. Yo no sé si estoy preparado para esto. You ready? I'm ready. Take your rights, come on, you can take. Yeah, catch it. Give me back. 1, 2, and 3. It's yours. Es realmente difícil, ¿eh? Your ice cream ready. No le creo. Bravo. Give me back and you can take your ice, bro. What is your name? Gabriel. Gabriel, right? Gabriel, yeah. Gabriel. Hello. Can you say a little bit tribal? Too big, bro. Too big, bro. Yeah. Bravo. Te lo dio. Te lo dio. Entregó. Fue sufrimiento, ¿oyeron? Ya nomás tenía aquí Es público. el público. Ahora vamos a ver cuánto cuesta. 200 liras. 200 liras cuesta el heladito con el show. Es un billetito de estos. Son como unos $6. Menos de $6. Thank you. Thank you. Ahora Ok. vamos a ver si realmente es bueno o no, o es puro show. Vamos a ver. El mío me lo dio de vainilla y chocolate. Me dio una mezcla. Y después un poquito de la barquilla partida. Miren que es súper tieso. Miren, no se cae. Yo le pongo la mano por cielo. A ver, pero déjenme tomar fotos para el Instagram. Gabriel Herrera Barrabaja, síganme por ahí. Segundo intento, algo pasó con el otro helado que me lo quitaron. No sé, no me gustó como quedó el helado por arriba. Para Yo la me estaba foto. tomando foto y broma. Catch it, bro. Así vamos a Ay, ver. por Dios. Catch it, bro. Take your ice, bro. Llévate. Hola. Enjoy Ahora your sí. meal, man. Thank you. Ok. You're welcome. A ver, en mi helado que es diferente. Miren, ahora no tiene los pedacitos de galleta que tenía arriba y está configurado diferente. No sé qué pasó, pero el muchacho después me dijo, ven, tienes canal de YouTube y tal. Y yo sí. Entonces me cambió el helado por otro Dice que se ve más bonito así. que se ve más bonito así. Así que bueno, vamos a probarlo a ver. Voy con lo de vainilla. Sí, está bueno, ¿eh? Está bueno. Y estás masticándolo. Porque está bien cremosito. Mira, ya están haciendo el show a la pura muchacha. Me da risa que la señora- ¡Se lo quitó! Eso es parte del show. Miren, está delicioso, está muy cremoso, pero extremadamente cremoso. El sabor de la vainilla es muy diferente al que usualmente estoy acostumbrado a probar. Debe ser por pues, la leche de cabra, ¿no? Y por los otros ingredientes que tiene. Vamos a probar el de chocolate. El de chocolate está divinísimo, está súper intenso el sabor. Recomendados tanto por la experiencia del show como por el helado en sí, porque está muy rico, la verdad. Muy diferente a los que han probado hasta ahora. Esto sí, comparándolos con los helados de Italia, todavía los de Italia creo que no los supera nadie. Argentina. Ay, Argentina, ¿verdad? Estaban muy Tal vez buenos los de Argentina. Argentina, cierto. ¿Verdad? Me acordaste. Qué helados tan deliciosos los de Argentina. Los mejores de verdad. De momento va así la tabla. De primer lugar, los helados de Argentina, brutales. De segundo lugar, los de Italia. Y de tercer lugar, estos. Yo creo que estos. Sí. Porque realmente están bastante buenos. Miren cómo se quedan. Son Mira. muy elásticos. Miren, vamos a comer en un lugar famoso. Se llama Hais Mustafa. Es un sitio donde venden dulces típicos y quizás no tan típicos, pero muy comunes de conseguir en esta parte del mundo. Por ejemplo, como el baklava, que se consigue en muchos otros países, sobre todo árabes. Pero aquí el rey, o sea, el más así convencional es la delicia turca. ¿Por qué le dirán delicia turca? ¿Será muy delicioso? ¿O solo es por nombre? No lo sé. Lo vamos a probar a ver qué opina
opinan ustedes al respecto de eso? Estoy viendo por aquí en los menús que están afuera. Otras cosas que no es ni delicia. Se ve delicioso también. Y también se ve bueno. Vamos a ver qué tal. Y bueno, miren, este lugar donde lo vamos a comer, además los dulces, es muy famosa porque es la más antigua. Está desde 1864. Aquí en Estambul, apenas entramos, bajamos las escaleras. Thank you. Y esto es lo que conseguimos. Miren, muchas como especies de cremas o yogur, no sé, como mousse, exacto, miren. Y tienen varias partes arriba, como de pistacho, fresas. Aquí hay como unas especies como de tortas, pero no sé de qué son. Por ejemplo, esas tortas son como mojaditas y me provocan todas. ¿Qué más se consigue por aquí? Miren. Thank you. Miren esto, las delicias turcas, las famosísimas delicias turcas. Miren, hay muchísimos tipos, de varios tipos de rellenos. Vamos a pedir algo de esto, ok, para probar algunas. Y además vamos a conseguir otros dulces. Thank you. Vamos a ver. Salud. Avellana por dentro. Es como una especie de gelatina. Es como una gomita, pero básicamente es una goma. Mira lo dura que. Esta es la delicia turca. What do you recommend? Mix on those. One mix. One mix. Yeah. 1 kilo de ones. No, kilo is too much. Small, ya. Sí, porque vamos a estar probando muchas cosas. Entonces te lo venden como por tamaño. Nosotros elegimos este, el más decentico. Vamos a pedir un mix tipo como este, ¿ven? Y miren, me gusta la presentación porque viene una lata dura que después le queda uno de souvenir. Miren, no pude evitar pedir una de las tortas porque me dijeron que era de pistacho. Hello, hi, thank you. Hello, Angie. Quedando con las manos ocupadas. ¿Este la probamos? Está delicioso. Miren, hay demasiados tipos. Miren todo esto que hay aquí. Todos son con pistachos, avellana, maní, almendras. Miren estos de aquí. Wow. Bueno, la torta y las delicias turcas las pedimos así como para llevar, pero estos otros últimos dulces los queríamos comer aquí, así que nos vamos a sentar y probar todo aquí adentro en una mesita, pero hay que esperar porque miren, es un sitio muy demandado. La espera ha sido bastante corta, ya nos faltan 2 personas y realmente no hemos estado ni 3 minutos aquí. Bueno, aquí tenemos el menú, muy elegante todo. Aquí te cuentan la historia un poquito del sitio. Uy, miren esto. Esto viene como con helado y todo. Un enorme baklava, hay de chocolate. La muchacha nos dijo, no se preocupen, allá tienen un menú con todas las fotos. Y tenía mucha razón porque vaya fotos que le ponen aquí para uno ver todo lo que puedes pedir. Wow. Echen ojo lo que les gustan este tipo de dulces para que vean todo lo que hay disponible. Bueno, llegó el momento de probar las delicias turcas. Voy a quitarle los sellitos de seguridad a esta caja. Mira, es una caja como las de galletas que la abuela utilizaba para poner hilos y echarnos la cabra para el monte creyendo que iban a haber galletas. Me llama la atención este que parece como un... It's good. It's very nice. Turkish delight. What is your favorite? Pistachio, vanillot, This one. kiwi, ghost, mix, olive. Ok, entonces estamos probando los mejores. Eso es bueno saber. Sí, los señores son muy amables, la verdad. Cuando ven una cámara, este me parece así tipo un turrón. Un turrón. Ah, aquí llegó nuestro platito. Milk sauce, Hafız Mustafa original. Pistachio mix, same, manda cream. Turkish manda cream. Ok. Ismail. Ismail, nos está pidiendo el señor Ismail. Suleiman. Hafız Mustafa. Sí, a ver, entonces lo que estamos pidiendo acá fueron baklavas. Exacto. Fue un mix de pistacho porque también hay Todos son de pistacho, todos tienen relleno de pistacho. Exacto, y de varios frutos secos, pero este es de pistacho. Y él insistió en la crema del lugar, aunque nosotros no somos de crema, pero me dijo que cómo no, que me insistió y bueno, hacemos O sea, caso. que habrá una prueba, porque esta dice que es como del lugar como tal. Es como una leche, dijo, ¿no? Esta, y esta es como una crema. Entonces, bueno, vamos a probar esto primero, a ver, porque esto parece como frío. Sí, está frío, es como un helado. Yo voy a agarrar esto así, yo no sé si esto es así. Parece chicloso, yo creo Es que como un sí. helado. Le iba a preguntar si estaba bien así. ¿Is like that? ¿O no? Turkish kaymak, yes. Y this one, too? Oh, no problem. Everything Milk together. sauce, kaymak. Okay. No problem. Hafız Mustafa original. Ya entiendo. Es que le aplaca un poco el sabor del dulce. Porque es una crema como muy neutra en sabor. Es una crema y además es una leche. Te neutraliza un poco el dulce y te lo puedes comer más sin tener que aborrecerlo por tanto dulce. Porque de por sí son muy dulces. Si me hace comer más, eso no es muy bueno. Exactamente, te hace comer más. Ya entiendo lo que dijiste. Sigue sabiendo igual, pero un poco más suave. Ahora la lechita sola. Es como una natilla sin casi sabor. Exactamente. Y esto es especie como de un helado. Parece un helado. Porque es muy frío. No está tan frío. Debe ser que utilizan el mismo ingrediente, el maras, para que... Exacto, puede Porque ser. fíjense, es un chicle y no está tan frío. No Y está frío. súper neutro de sabor. Sabe como una crema de leche. Ahora yo voy a probar la delicia turca. Voy a empezar por este, a ver.
Voy a pegarle un mordidito súper chicloso. Se le siente bastante el sabor al dulce seco. Vamos a probar este que es como de nuez. Este sabe bastante a avellana. Es una avellana. Creo que de momento va ganando el de avellana. Este sí es nuez. Es como a durazno este. Y este último sería el de pomegranate, que visualmente es uno de los más lindos porque la gomita es roja y tiene pistacho dentro. Este sabe más dulce. De todos estos que son en total 5, yo pondría de primer lugar el de avellana para mí. Después pondría este blanco, porque me sabe mucho como a turrón. Después quizás pondría este de aquí, que tiene pistacho. Después quizás el de pistacho como tal. El último el de nuez, porque no soy un amante de la nuez. Pero todos están ricos. La verdad, para probar así en un mix, está perfecto. Llegó el momento de probar la cereza del pastel, o lo que para mí podría ser la cereza del pastel, porque es la torta de pistacho. Nosotros estamos enviciados con una torta de pistacho que probamos en Venezuela, en Maracay, y esta se me pareció mucho. Vamos a ver qué tal está esta aquí. Es como una tres leche de pistacho. Ahí está, miren, parece una tres leche. No es tan dulce como una tres leche o la que estoy acostumbrado a comer. Tiene pedazos de pistacho arriba y le hace crunchy. Es una torta que te comerías completa y no te va a empalagar porque está muy neutro el sabor. Se le siente un poquito dulce. Me di cuenta que arriba también le colocaron un poquito de la lechita esta, ¿verdad? Bueno, no se puede ser muy fresca además. Bueno, ha llegado el momento de probar una de las cosas que más ilusión tenía de probar y es, amigos míos, los famosos durum. Vamos a ver cómo están estos. Miren ese experto ahí picando el pollo. ¿Qué tal? pollo y de carne. Pollo y carne. ¿Carne de res? Vaca. Vaca. Ok, carne de vaca, miren. Ahí en su trompo, mis amigos mexicanos les parecerá muy conocidos los trompos. Miren eso. Very good kebab. Bien. Muy bien. It's vegetarian. Una papita. Miren, y digo que a mis amigos mexicanos les parecerá conocido el trompo porque es precisamente lo que pues se ve en las calles de México, los trompos para el taco, para los famosos tacos, sobre todo el taco al pastor, ¿no? Que le ponen la piñita arriba. En este caso estos no tienen la piña. Es interesante que les comente que de esta zona del mundo fue que nació esta forma de cocinar la carne y en este caso también el pollo. Debido a la Segunda Guerra Mundial emigraron hacia países de Latinoamérica, en este caso llegaron a México y a otras partes, y ellos se pusieron a cocinar como estaban acostumbrados a cocinar la carne, en este tipo de artefactos, en este tipo de trompo, porque queda la carne más jugosa. De ahí nació pues el famosísimo trompo para los tacos en México. Viene de aquí, de esta zona del mundo. Y te digo una cosa, en Alemania yo veo más puestos de doner kebab que mismo aquí en Estambul, te puedo decir. O sea, sí es común verlos, pero no es quizás que están Tan regados como allá. O sea, sí, exactamente. Como que cuando fuimos a Alemania como que los vimos por todos lados. Es En como cada algo... cuadra había como dos. Miren, me pedí además un jugo recién exprimido aquí de granada. Yo me voy a pedir un durum de 300. Ah, miren, el juguito de granada recién exprimido. No, es que yo no he tomado jugo de granada, ¿o sí? Yo creo que no, yo tampoco. Yo creo que no he probado el jugo de granada. Lo probaré por primera vez. La granada está por todos lados. Yo me voy a pedir entonces un durum de carne de 200 gramos que vale 350 liras turcas. Thank you. Muchas gracias, amigo. Te quiero mucho, amigo. Thank you. Cuida, amigo. También lo tienen en pan de pita, pero yo pregunté que cuál era el más típico de comer aquí y me dijeron que en el gruap, ¿ok? Que es el durum kebab. Entonces, bueno, el kebab es la forma de cocinar la carne y de cortarla, que viene así como en tiritas muy delgaditas, y ahí es donde está el corte, la mano maestra de quien hace el corte, como lo vimos ahí al señor, que lo que hace es gritar todo el día. Ese señor tiene energía. Ahora vamos a esperar que me lo sirvan y ver qué tal es, porque la carne en sí está deliciosa, jugosísima. El quemadito por fuera le queda perfecto. Es enorme, ¿ok? Miren mi cara. Yo tenía la mala idea de que el más típico que se comían aquí era el de pita, el de pan de pita, pero es este, el del wrap durum. Así que vamos a darle. Yo me lo pedí de carne, no sé qué cosas tiene dentro. Vamos a averiguarlo. Ese viniese a ser nuestro chaguarma, ¿no? Es el chaguarma turco este. Está bueno. Miren eso. Tiene bastante carne, tiene pepinillo. Le siento aquí pepinillo y aquí hay un pepinillo, miren.
un encurtido ¿Está súper ácido ácido. o está Súper ácido. Está espectacular. Miren, en la mesa también te ponen, miren, esto que son jalapeños. Masterchef kebap. Delicious. Afiyet olsun. Very good kebap. Delicious. Oh, thank you. Teşekkür. What is your name? Bekir. Masterchef Bekir. Bekir Usta. Bekir. Bechirusta. Becher Usta. Evet. Becher Usta. Evet. I am Gabriel. Thank you. Nice to meet you. ¿Le meten papa frita? Me meten papa frita para puntearlo. Del 1 al 10, en su grado de hambre, yo le daría un 7,5. Está bueno, está muy rico. Vamos a probar aquí la granada. Yo creo que no he probado jugo de granada, chico. Definitivamente no he probado jugo de granada. Está siempre ácido, más ácido que dulce. Está muy rico, ¿eh? Cuando yo la he probado solita es media amarga. Esta está ácida, parece como un jugo de naranja ácido, no tan dulce, pero no está amarga. Está muy rica y súper intenso el color. Aprobadísimo todo. Bueno, yo quedé bastante satisfecho con ese durum kebab. Nos dan, miren. Thank you. Mira, que este chico hace un trabajo increíble en su cuenta de Instagram. Si quieren ver imágenes bonitas de Estambul, no nosotros, de Estambul, síganlo por ahí en sus redes sociales. Se llama así, miren, From Istanbul 34. Ahí está. Miren, este wrap sí que estaba bueno. Este durum estaba rico. Porque ya nos habíamos probado uno que yo no me atreví ni siquiera a ponerlo en este video porque es que no le hacía honor a la comida. Pero este, miren, sí que estaba bueno. La carne estaba súper jugosa, sabrosa con, miren, el señor te atrapó, sazón. el señor es inteligente, porque el señor agarra y a la gente le daba un pedacito de carne como que venga y la gente entraba, porque claro, tienes que probar para saber si la carne tiene sabor. Tengo algo que decirles muy importante y les quiero evitar un mal rato. Si vienen a este lugar, anótenlo, no vengan, salgan corriendo, ni que les insistan. La comida, o sea, a mí no me gusta hablar mal acerca de los lugares de comida que voy, pero es que esta comida está malísima. O sea, no es que esté en mal estado, ojo, no. Es que de sabor, o sea, es que yo me preparo un wrap de estos muchísimo mejor. O sea, no tiene sabor, las salsas, o sea, son salsas como de muy mala calidad. O sea, esta de tomate dice que es Heinz, pero miren la etiqueta como está de manchada de grasa y todo, ¿no? Que da de que la han usado por mucho tiempo el frasco y solo rellenan. Capaz el relleno no es de Heinz. Y además de eso, miren, los tabaquitos, me perdonan, pero los tuve que dejar. Solo lo probé, solo me comí medio tabaquito ahí, este de aquí, porque está totalmente congelado, al punto de que está durísimo. O sea, como que lo sacaron de refrigerador y lo pusieron en el plato adornado con los limones y para afuera. El wrap me lo comí, dejé algunas cositas aquí, un poquito de algunas cosas porque, no sé, no me gustó mucho. Estas cremas fueron las que nos ofrecieron. Angie dice que esta sí estaba buena, la de berenjena. No tiene nada de sabor, vale acotar. Es lo mismo que dice Gabo, no sabe nada. Hay que echarle sal, no es una cosa del otro mundo tampoco. Y ella se pidió, que nosotros pensamos que era una de las entradas, pero no, era su plato, el falafel, ¿no? Sí, tiene un poquito de hummus abajo y 4 falafel chiquiticos así. Pero los falafel eran tipo muestra médica, ¿ok? Eran muy chiquitos, realmente no nos gustó, así que no recomendado. Miren, otra forma que tienen aquí de cocinar el kebab es así en horizontal, no es en trompo, sino en horizontal. Miren qué tal, y ponen hasta el pancito allí, miren cómo lo ponen allí, nunca lo había visto. ¡Hey! Video? Ya, en YouTube. Shak kebab. Where from? Shak Kebab, Venezuela. Venezuela. Venezuela, ya. Hello, Venezuela. Hello. Miren, esa es otra manera, como les digo, de cocinarlo, pero tiene otro nombre, se llama shak. Y es de una zona en particular desde donde comenzó a cocinarse de esa manera en forma horizontal. Normalmente es de cordero, pero ya queda marinado diferente porque como no, sus mismos jugos no van cayendo como en el del trompo, porque como está en horizontal, pues va cayendo hacia abajo, se pierde poco, tiene otro tipo de sabor. Pero cada vez está siendo más popular aquí en Estambul y en otras partes de Turquía. Pero esto realmente es proveniente de Erzurum, que es otra zona de aquí de Turquía. Bueno, miren, aquí están extrayendo aceite de estas semillas negras. Primera vez que la veo y miren cómo va saliendo aquí por la máquina, como la borra, y va cayendo ahí el aceite, lo van almacenando y está aquí las botellitas que te las venden. No sé para qué será bueno esto realmente, si para cocinar, realmente lo desconozco. Miren, por algo que también es famoso Turquía es por su café. Aquí tenemos un lugar que al parecer es bastante popular porque la gente hace fila aquí afuera para comprar este café en particular y se lo llevan por bolsa. No sé si te lo venden como en tarritos, pero también te venden las bolsitas para tú preparártelo desde 65 gramos hasta 1 kilo. Miren, el de 65 vale 30 liras y el de 1 kilo vale 460 liras. Eso es algo que tenemos que probar, pero ahí solo venden el polvito. Y para comernos y andar por toda esta zona
y comernos ese wrap que nos comimos hace un momento. Estamos por las afueras del gran bazar de aquí de Turquía todavía. Hay un montón de cosas, especias, frutas, frutos secos, pero creo que no me va a alcanzar el estómago para probar todo. Miren, esto vale 40 liras y son como una especie de buñuelitos. Con Miren, una mielcecita. como fritos, bueno, como fritos no, fritos, porque realmente están fritos. Miren allí, los fríen allí en ese aceite y los sacan aquí un montón. Vamos a ver qué tal está Y el esto. señor le echan aceite en la mano, no se quema, no se anda de... Ah, sí. Ay, sí, el señor, miren, a mano pelada. Bueno, no, tiene el guante, pero eso está... Pero no, eso es por encima y el aceite le cae en el guante. ¿Qué tal? Está muy bueno porque queda como con bastante aire dentro. Queda muy crunchy. Y el peladito está rico también. Y les hacen como un huequito en el centro. Literal es un buñuelito. Lo que sí me parece que es muy poquito. Miren, vean cómo los va agregando allí. Le saca la forma con la mano, ¿ok? No es una máquina, es su mano. Vaya técnica, ¿eh? Bueno, yo no sé a Angie, pero a mí no me cabe absolutamente más nada en mi estómago. Estamos totalmente full. Estamos ya hartos. O sea, de toda esa comida que probamos, yo no sé cuál fue su favorita. Es difícil decirles cuál fue mi favorita. La verdad Todas son que diferentes. todo es diferente, todo es riquísimo. ¿Cuál les apeteció más a ustedes? Nos gustaría saber en los comentarios. Y ya después yo les respondo qué tal en la escala del 1 al 10, qué tal estuvo esa en particular. Porque a veces vemos las comidas por video y nos parecen una cosa y resulta que son otra. A veces para bien, a veces para mal. Angie no prueba de todo porque obviamente no puede, pero Trato se de llevó. que puedo. Probaste muchas cosas aquí realmente. Sí. Siempre hay algo que probar. Si no son pues esas cuestiones en la calle callejeras, que normalmente lo que se ve en la calle suele ser vegetariano, que normalmente es lo más típico. Aunque bueno, aquí esta gente también es muy carnívora. Que es todo Sí. de lo que son los platos como tal. Con esos trompos llenos de carne, ¿cómo no? Bueno amigos, así que nos queda es despedirnos. Nos vemos en un próximo video por aquí por las calles de Turquía. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, Gabriel Herrera _ en Instagram. Y Angeliana acá. Y recuerden ver si están suscritos al canal de YouTube. Recuerden que a veces nos aparecen los videos y resulta que no están suscritos. Verifiquen aquí en el botoncito, denle allí, porque es totalmente gratis y es un apoyo invaluable para nosotros seguir haciendo esto que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere. Bye.